charlita para el día de hoy es sobre nutrición y cuidado responsable de las mascotas. Entonces vamos a hablar como siempre un poquito de medicina preventiva, unas bases muy ligeritas de nutrición para que entiendan un poquito sobre el tema y pues a medida que vayamos profundizando en ciertas charlas pues iremos profundizando en otros temitas. Entonces, bueno, nos presentamos. Mi nombre es Camilo Gamero, yo soy zootecnista y la doctora Catherine Martínez. Ella es médica veterinaria, somos parte del equipo NutriVet y Belmira Pet Shop. Entonces, los dejo con la doc, yo vuelvo en un ratico y van a empezar con la charlita. ¿Listo? Vamos a ir arrancando y ya a medida que se van conectando las personas vamos mirando las preguntitas para el final, para que no se nos vayan a perder. Entonces vamos a empezar con todas las bases de la prevención y todo inicia desde la vacunación. Resulta que hay algo súper importante a mencionar y es que la vacuna se debe realizar durante toda la vida del perrito anualmente. ¿Por qué? Porque según como las asociaciones, como es el WASABA, que es una asociación mundial para el manejo de pequeños animales como son los gatos y los perros, ellos determinan que hay ciertas enfermedades que se pueden transmitir en los perritos o en los gatos, así sean gerontes, eso quiere decir así sean animalitos mayores. En algunas ocasiones se había pensado que los perritos mayores, como ya no salían tanto, o como de pronto ya no tenían tanto contacto con el exterior, no debían vacunarse, pero desafortunadamente virus como el distemper canino, que lo conocen como el moquillo, o virus, o pues digamos bacterias como la leptospira, sí se pueden transmitir en cualquier momento y por eso la importancia de tenerlos al día en su vacunación. Además, a nivel nacional resulta obligatorio que todas nuestras mascotas tengan al día la vacuna de la rabia. Esta vacuna siempre se hace anualmente y por eso el distrito también en algunas ocasiones le puede hacer jornadas para esta, porque si nuestra mascota llega a tener algún incidente con otro perrito o con otro gatito, esto nos puede llegar a perjudicar y por lo tanto el primer requisito que solicitan es que tenga la vacuna antirrábica. Lo mismo, si llegan a morder a una persona, a un niño, es súper importante que la empecemos a tener ahí activa para que no vayamos a tener problemas a largo plazo. Por otro lado, es importante que para que nosotros podamos hacer la vacunación, el perrito o el gato esté previamente desparasitado. Esto es básicamente para que esté libre de cualquier microorganismo o que ese sistema inmune esté al día y esté preparado para recibir esa vacunación. Y finalmente, pero de las cosas más relevantes, es que esta vacunación tiene que ser siempre de manera preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que de nada, ya cuando el paciente se enferma, ya cuando tiene un proceso, ya sea gripita o un proceso viral, pues desafortunadamente en ese momento ya no podemos vacunar ni podemos prevenir. Por eso en esta charla nos estamos enfocando en la prevención para nuestras mascotas. Y ahora vamos a continuar con las bases ya referentes a la desparasitación. Entonces, en nuestras mascotas la desparasitación se divide en interna y en externa. Y ahorita no nos vamos a enfocar en ningún producto comercial. Solamente la idea es determinar las generalidades porque la desparasitación interna hace referencia a los parásitos intestinales, a veces parásitos del corazón, y estamos hablando que son gusanitos redondos, planos o protozoarios. Y estos parásitos pueden llegar a generar problemas a largo plazo en la vida de nuestra mascota. De igual manera, la desparasitación externa ya hace referencia a prevenir que se le suban pulgas, que se transmita, que lleguen garrapatas a su cuerpo o que se presente, por ejemplo, picaduras de mosquito. Esto, por ejemplo, lo hacemos más porque ya una vez está el agente, ya sea pulga, ya sea garrapata, estas automáticamente ya pueden estar transmitiendo enfermedades y son enfermedades que nos pueden llegar a afectar de por vida a la mascota. Y finalmente la importancia es de la zoonosis. Y es que resulta que la zoonosis es como nosotros le llamamos al término entre las enfermedades que se transmite del humano al perrito o el gato o del gato y el perro al humano. Entonces, como nosotros tenemos un contacto tan estrecho con nuestras mascotas, muchos dormimos con ellas, les damos besos, algunos viven con niños y los niños pueden tener
como menos normas de higiene, si nosotros mantenemos al día la desparasitación de nuestras mascotas, pues vamos a estar mucho más tranquilos que no se vaya a generar una enfermedad para toda la casa. Por ejemplo, hay un parásito que se llama Giardia y la Giardia, una vez la adquiere el perrito, se le puede transmitir a los humanos. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros en qué momento debemos hacer la desparasitación? Pues resulta que las directrices han determinado que los perritos y los gatos los vamos a dividir en tres grupos. Entonces, el grupo número uno es el grupo que realiza ejercicio constantemente, que va a colegio, que por ejemplo vive en finca, o sea que está teniendo un contacto con perritos y con el campo, con el pasto regularmente. Ese grupo, junto a los perritos que consumen dietas crudas, como son las dietas BARF, deben desparasitarse una vez al mes. Hay un segundo grupo en donde son perritos como el promedio, que tienen su contacto con la calle, pero que son las salidas en la mañana, al mediodía, en la noche, y que socializan en una que otra salida con otros perritos. Ese grupo se debe desparasitar cada 3 meses. Y el último grupo, ya estamos hablando de los perros y los gatos que tienen conductas totalmente caseras. Hay perritos que por sus características o por la de los tutores nunca salen de la casa. Solo salen de la casa al veterinario una vez al año para sus vacunas. Esas mascoticas deben ser vacunadas deben ser desparasitadas cada 6 meses. Ese es como el protocolo que se determina y la idea por eso es estandarizar que la desparasitación no es la misma, la de mi perrito con la del perrito de mi vecino, porque cada uno tiene estilos de vida diferentes. De hecho, hay otra cosa importante a recalcar y es que algunas personas prefieren hacer coprológicos previos a la desparasitación y no está mal. La situación es que un coprológico es una muestra de más o menos unos 3, por mucho 5 gramos que evalúan de materia fecal y en donde buscan parásitos para determinar según el parásito cuál es la desparasitación. El hecho de que no nos salga parásito no quiere decir 100% que nuestro perrito no tenga parásitos. Entonces es por eso que si bien sé que es recomendado por un grupo de veterinarios, a mi forma personal no lo sugiero porque nos ha pasado en ciertas ocasiones que un perrito enfermo con parásitos no le sale nada en el coprológico y viceversa. Entonces eso ya depende más de la rutina que nosotros tengamos con nuestra mascotica. Y a continuación les voy a mostrar unos ejemplos de unos casos puntuales, por ejemplo en el caso de los gatitos, de qué es lo que pasa cuando un gatito llega a tener pulgas. Entonces, lo primero importante a mencionar es que la pulga lo pica y al picarlo puede transmitir una enfermedad, pero no tiene que ser que esa enfermedad se vaya a activar inmediatamente. Esta enfermedad se puede activar después de 3 meses, después de un año o hasta después de 10 años se puede activar. Y resulta que esto es un examen que se le hizo a un paciente tipo PCR, donde evaluamos directamente el gen de esos agentes infecciosos y este paciente salió positivo a 2 enfermedades. Entonces, desafortunadamente el hecho de que tengamos la pulga ya puede ser a veces muy tarde y no hay que esperar a verla para controlarla, sino que al contrario, la idea es evitarla. Y por otro lado, tenemos un ejemplo de las enfermedades que se transmiten por medio de garrapata. Y resulta que es que son infinidad, o sea, se transmiten muchas enfermedades. No quiere decir que una garrapata tenga todas, sino que puede que hasta un perrito adquiera 2 o hasta 3 enfermedades. Y estas garrapatas, este paciente en particular fue positivo a la erliquia. La erliquia es un parásito que se transmite por la picadura de la garrapata y esta erliquia puede llegar a generar diferentes síntomas a nivel ocular, a nivel digestivo, a nivel urinario, tiene muchas alternativas. En estos casos, nosotros diagnosticamos dependiendo PCR o tenemos pruebas rápidas de IDEXX en donde podemos determinar que este paciente resultó positivo y que ya una vez tenga la enfermedad, pues inevitablemente nos toca hacer un tratamiento prolongado de más o menos un mes o hasta mucho más dependiendo del órgano que esté afectado. A continuación entonces pasamos a nutrición, en donde ya Camilo va a continuar la explicación más detallada y básicamente vamos a hablar como de las bases entre la información de qué es lo que tiene un concentrado, qué es lo que tenemos que evaluar y ya cómo podemos escoger una mejor alternativa. Entonces hablemos un poquito sobre la nutrición, sobre
temas muy básicos para que la vayan entendiendo un poquito. Y es que para nosotros es indispensable tener un poquito de contexto. Y es que primero ya estamos hablando que las mascotas pues ya son integrantes de la familia, al punto que a nivel eh, pues, nacional ya estamos hablando de familias multiespecie. ¿Listo? Entonces, más allá de eso, pues igual siguen siendo animales y tenemos que tratarlos y alimentarlos como tal. Eso quiere decir que tienen condiciones especiales, que tienen necesidades especiales y que se alimentan de una manera especial. ¿Listo? ¿Y a qué vamos? Es que el perro se cataloga como un carnívoro facultativo y el gato se cataloga como un carnívoro estricto. ¿Cuál es la diferencia? Que el perro de cierto modo se puede dar a entender como un omnívoro, pero lo ideal es que la mayoría de sus nutrientes los extraiga o los obtenga de fuentes o ingredientes de origen animal, que tiene la capacidad, eso sí, de aprovechar o de extraer nutrientes de fuentes de origen vegetal, algunos cereales, pero pues sigue siendo un carnívoro. ¿Listo? El gato sí es mucho más delicado. Así que el gato tenemos que ser mucho más rigurosos en su alimentación y por ende pues debemos dar alternativas en su mayoría o ojalá pues la mayor cantidad del tiempo de origen animal y que desde ahí pues sean extraídos sus nutrientes. Recuerde que la carne, más allá de que ya la llamemos proteína, igual aporta grasa, aporta carbohidratos, igual aporta fibra y proteína, pues como siempre. Y lo otro es que nosotros como profesionales pues tenemos el compromiso de nutrir a los pacientes de una manera balanceada y adecuada. Digamos que como humanos estamos acostumbrados a comer de todo y pues, desbalanceadamente, por decirlo así, pero nosotros sí nos formamos con la intención de que nuestros gorditos coman bien, tengan dietas balanceadas y desarrollemos todo el potencial que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, con respecto a la nutrición, hay que ser muy claros que la nutrición es la rama o la especialidad, pero también hay que ser muy claros que es muy diferente nutrir que alimentar. Y es que textualmente alimentar hace referencia a la acción de ingerir alimentos. Y nutrir es el proceso biológico por el cual el organismo obtiene los nutrientes suficientes para su correcto funcionamiento. Entonces es muy diferente pues dar cualquier tipo de comida, porque pues sí, lo alimenta, sí digamos que tiene esa acción de ingerir alimentos, pero no necesariamente lo van a nutrir o no lo van a nutrir adecuadamente. Y es por eso que tenemos que ir entendiendo estos temas, de que una cosa es el omnívoro, el herbívoro, otra cosa es el carnívoro y el carnívoro facultativo. Entonces, nuestra intención siempre va a ser nutrir adecuadamente a los pacientes. ¿Listo? Ahora, si ya sabemos que son carnívoros, pues, ¿qué les damos? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son las fuentes adecuadas? Y es que la primera imagen que ven ahí es tal cual el diagrama perfecto de cómo debería ser una dieta. Y pues debería estar surtida con frutas, con verduras, con uno que otro cereal, sí, pero ingredientes naturales, de hecho, pero sobre todo con ingredientes de origen animal. ¿Sí? Pueden haber presupuestos, pueden haber cambios, pero lo ideal es que nuestros ingredientes principales sean de origen animal. Entonces, tal cual esa imagen, ese banquete que ustedes ven ahí, puede ser una dieta sin dejar a un lado, que es el pecado muchas veces de los alimentos crudos o los horneados o los hechos en casa, las vitaminas y los minerales. Eso es indispensable porque las vitaminas y los minerales los estamos dejando a un lado y son la base para muchísimas y muchísimas eh, condiciones a largo plazo que nos pueden afectar. ¿Qué quiere decir? Que una deficiencia de minerales pues puede generar problemas de piel, una deficiencia de vitaminas podría generar otro tipo de deficiencias más concretas y lo raro de esto o lo malo es que esto es acumulativo. Entonces no es como que lo vayan a ver en unas semanas, en un mes, sino que esto es a largo plazo. Una deficiencia de minerales pues la van a empezar a ver en problemas osteoarticulares a largo plazo o en problemas inmunológicos, como les digo, temas de piel. Entonces todo esto se acumula, ¿vale? Entonces es muy importante que hay fuentes también de minerales especiales y hay fuentes de vitaminas y muchas veces no se logra cubrir estas necesidades únicamente con los ingredientes puros, ¿vale? Ahora, los cereales, digamos que no los bloqueamos del todo porque inevitablemente hay dietas que requieren
ciertos cereales, pero no pueden ser nuestra base, ¿sí? El cereal no puede ser el primer, segundo, tercer ingrediente. Podría ser el tercero para abajo o el segundo dependiendo de la formulación, porque siempre tenemos que centrarnos en ingredientes de origen animal. Entonces, ciertos cereales serán bastante adecuados y apropiados dependiendo del caso, pero como les digo, no pueden ser eh, pues, los protagonistas en una fórmula. ¿Listo? Recuerden que una lista de ingredientes siempre va de mayor a menor inclusión. Ahora, el famoso gluten, que es como la intriga con respecto a si debe tener o no debe tener gluten en un alimento. Lo ideal es que el gluten, ya les voy a explicar concretamente, pues el gluten sí está, el presupuesto debería cambiar, pero tampoco debería ser el protagonista porque el gluten es una fuente de proteína. Así que, pues lo ideal es que si voy a adquirir proteína, pues sea en la medida de lo posible de origen animal. ¿Listo? Ahora, nos pusimos creativos y dijimos, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cómo sería una imagen que representara la dieta para un perro cuya capacidad es la de un carnívoro. Y nos saca una imagen bastante detallada donde vemos salmón, vemos pescado, vemos carne, vemos verduras, vemos de hecho uno que otro cereal, vemos frutas. Y es que así debería ser una dieta. Y todos me van a decir, o muchos van a pensar, listo, pues así debería ser una dieta cruda, así debería ser una dieta hecha en casa, horneada. Es difícil que una croqueta lo logre. Entonces por eso nuestra pregunta, ¿será que se puede? Y entonces ahí es donde vamos a mostrarles que efectivamente una dieta sí puede hacerlo. Una dieta, por ejemplo, esto es un alimento que se llama Gosby, que es el claro ejemplo de lo que sí se puede hacer en una dieta y que sí se puede lograr lo que ustedes veían en esta imagen. Ustedes ven acá un alimento basado en carnes, basado en verduras, en frutas, en vegetales, en extractos botánicos, que les dice el porcentaje de inclusión que puede tener algunos cereales y que son ingredientes naturales. Entonces, no por el hecho de que un alimento sea procesado u ultra procesado, como dicen, pues no puede tener estos ingredientes. De hecho, es la mejor manera de que sea homogénea la mezcla y de que además tengamos en cuenta, como hablábamos, minerales, vitaminas, condroprotectores, prebióticos, probióticos, que es todo lo que debería ser parte o debería estar en una dieta. Entonces vean que sí es posible, no necesariamente todas las dietas y todas las alternativas deben ser crudas. Ustedes van a tener la posibilidad de encontrar en el mercado esta u otras alternativas que son transparentes y les dan estas alternativas. Ahora, la pregunta siempre es ¿cómo escojo un alimento? Primero que todo, saben que cuentan con nosotros y nosotros les podemos ayudar a encontrar esa alternativa. Y segundo, es que el alimento, ustedes pensarán y les van a decir, bueno, por el análisis garantizado, que es este cuadrito que les dice 20% de proteína, tanto de carbohidratos, bueno, carbohidratos, de hecho a veces ni siquiera los dicen, tanto de minerales, tanto de fibra, tanto de grasa, puede ser, pero ustedes se van a poner a comparar y van a ver alimentos muy parejos, a menos que sean alimentos muy específicos para cachorros o muy específicos del high energies, bueno, diferentes tipos de alimentos pues van a haber diferencias sustanciales, entonces de pronto no va a ser una opción. Por la pepa, que es que una es de color, la otra es en estrella, la otra es en rosquita, la otra es triangular. Son funcionalidades que puede tener el alimento y que nos pueden ayudar, pero tampoco es la mejor alternativa para guiarnos, ¿sí? Por la marca, menos. Creer pues en tanta información que hay en redes o que el uno tiene más fama o el otro tiene más presupuesto para brandear un local o otro sitio o que lo vi en televisión y esto pues no necesariamente. De hecho muchas veces lo que uno ve en televisión no necesariamente es lo más saludable. Entonces, en definitiva, no es ninguna de estas tres. Finalmente va a ser la lista de ingredientes. Como vieron en la presentación anterior, es la lista de ingredientes la que les dice a ustedes, vea, esta es la hoja de vida del producto, este es el producto, esto es lo que tiene en este orden, esta es la cantidad, que esa es la ventaja de los alimentos europeos que van llegando poco a poco al país, porque el europeo tiene la exigencia o está obligado a decirles cuánto tiene de cada ingrediente, al menos de los principales. Y además de qué fuente, ¿no? Porque es muy diferente decir pollo solo a harina de pollo
o maíz o gluten de maíz. Entonces la lista de ingredientes es con total transparencia y total seguridad, les va a decir a ustedes realmente si el alimento cumple o no cumple con sus expectativas. ¿Listo? Y ya según estas bases, pues ustedes sabrán discernir y decir cumple o no cumple, lo quiero o no lo quiero. Y ya empiezan ustedes a jugar un poquito con el presupuesto, porque claramente, pues si tengo mayor inclusión de ingredientes de origen animal, pues es probable que sea más costoso que un alimento que tenga menor inclusión de ingredientes de origen animal y más ingredientes eh, cereales o proteínas de origen vegetal. ¿Listo? Ahora, ¿quién es el famoso gluten? ¿Qué es el gluten? Entonces, el gluten ustedes lo van a encontrar en maíz, en trigo, avena, cebada y centeno. Los últimos tres son los famosos TACs, que de hecho las personas que son alérgicas al gluten o que están buscando siempre estas harinas u otras fuentes que no tengan gluten, pues eh, entiendo que se guían de esta manera. Y para los que no saben, pues el maíz efectivamente sí tiene gluten, pero el problema no está en el gluten que está metidito en el cereal, porque está el cereal, digamos que acá está el grano, y hay una versión muy pequeña llamada gluten. Lo que pasa es que el problema como tal es cuando extraigo ese gluten, genero una harina o un subproducto, proceso, o sea, por medio de un proceso que se llama molienda húmeda, se extrae ese concentrado y resulta que extraer todo ese concentrado, dependiendo de los usos que se dé, dependiendo de la industria, vamos a obtener una harina o un subproducto llamado gluten que tiene una concentración de proteína que puede llegar hasta el 60%. Eso quiere decir que por cada 100 gramos yo puedo obtener hasta 60 gramos de proteína. Esto tiene más proteína que una carne. El tema es qué proteína, de qué calidad, de qué características. Porque volvemos a lo mismo. El tema es que esa proteína el perro no la va a aprovechar del todo, no va a tener las mismas características. De hecho, el gluten es poco palatable y es bastante pobre en determinados aminoácidos. Entonces va a implicar que aparte de que es un subproducto, no es una proteína que aproveche del todo bien, pues implica que tengamos que seguir suplementando dicho alimento porque pues las fuentes de proteína que tenemos no son las mejores. Entonces, lo ideal es que el gluten en la medida de lo posible, como ingrediente, o sea, que ustedes lo vean en la lista de ingredientes y diga gluten, en la medida de lo posible no esté. Y si está, pues se los den, o sea, ustedes lo vean y además, pues también se vea reflejado en la tarifa, pues, en el segmento en el que está el alimento. Como ya saben, siempre, siempre lo ideal va a ser un alimento libre de gluten. Ahora, la otra línea en la que uno habla son los famosos alimentos gluten free. Y cuando hablamos de un gluten free, hablamos de que quitamos por completo el gluten como ingrediente y también quitamos por completo el gluten como componente de uno de los ingredientes. Entonces, un alimento que es libre de maíz, de trigo, avena, soya, perdón, avena, cebada y centeno, pues es un alimento gluten free, ¿sí? Es raro que pues ese gluten ahí metidito en el cereal ya como que genere algún inconveniente, pero pues eso es también una manera de catalogar los alimentos. ¿Listo? Supuestamente el gluten se incluye en algunas fórmulas, en teoría que para generar aglutinación. Pero cuando uno ve que ese ingrediente está en las primeras partes, o sea, están los primeros ingredientes de primeras en la lista, y es capaz de aportar un 60% de proteína, pues ahí es donde uno dice, de pronto es que ya cumples otra función muy diferente, que es como nutricionalmente, pues ya en la nutrición pues ya uno lo conoce. Entonces con el gluten no se trata de si es malo o es bueno, no se trata de satanizarlo, no se trata también de que ustedes vean sus alimentos y digan, uy, esto tiene gluten, esto va a ser malísimo. No. La idea es que sepamos qué es, sepamos que existe y pues que los alimentos y pues toda su lista de ingredientes y su formulación sea coherente con las necesidades de nuestras mascotas, con las necesidades de estos familiares ya, de estos bebés y con el presupuesto.
¿sí? Créanme que es mucho más económico hablar de, no sé, extraer X cantidad de gluten de 1 kilo de maíz a buscar 1 kilo de carne. Siempre el cereal va a ser mucho más barato. Y además pues buscamos siempre fórmulas de origen natural que se aprovechen mejor. ¿Listo? Entonces, en temas de nutrición, vamos hasta ahí. Por hoy vamos avanzando poco a poco y si tienen dudas, ya en un minutico las vamos recibiendo, nos van contando. Y vamos a hablar un poquito sobre la socialización y la convivencia, que es un tema también súper importante en todo lo relacionado con los buenos manejos y también, de hecho, con la medicina preventiva. Y ahí pues vuelve la docate. Listo. Entonces, resulta que ya dividimos nuestro tema de salud preventiva en salud en el sentido de vacunación, desparasitación y prevenir que se nos lleguen a subir parásitos externos. Pero así como la salud física es importante, pues la salud emocional también lo es. Entonces, acá vamos más de la mano sobre el tipo de convivencia que sugerimos tener para nuestro perrito y en la cual la recomendación es tener una socialización regular para que precisamente nuestro perrito y nuestro gatico pues sigan teniendo la rutina lo más normal posible. Entonces, con respecto a los perritos, ¿cuál es la recomendación? Resulta que el paseo se divide en dos partes. La primera parte es reconocimiento, es que sale la mascota a olfatear, a reconocer el espacio, a mirar qué vecinos tiene, qué espacio nuevo hay. Es muy importante que tengamos esta etapa porque esto básicamente estimula bastante su sentido del olfato, su conocimiento, su memoria y su ubicación. Y la segunda parte la dividimos en la actividad física. Entonces, ahí ya claramente hay diferentes segmentos de pacientes, de perritos, en donde algunos perritos pueden ser mucho más activos que otros. A algunos les gusta socializar, hay otros que no. Entonces, a los perritos que les gusta socializar, en un espacio controlado, en donde sepamos que no hay riesgos que vayan a pasar corriendo en la calle, se pueden soltar, ya que para ellos esa socialización es mucho más fácil cuando están suelticos, como les digo, siempre previniendo los riesgos. En ese sentido, la idea es que juegue, que salte, que brinque, que haga una actividad física adecuada y que por lo tanto después de eso regresa el perrito a casa, se deja reposar y ahí sí le ofrecemos la comida o le ofrecemos el agua. Sin embargo, algunos perritos no son de socializar porque de pronto desde cachorritos no tuvieron ese tipo de acercamiento, no conocen muy bien cómo interactuar, entonces prefieren dar una vueltica. Y en ese caso se recomienda hacer una caminata que dependiendo del estado de salud, de sus articulaciones y de la edad, puede demorar de 10 minutos hasta 1 hora la salida. Ya depende de cada cotidianidad o cada rutina. Lo que es importante siempre es que inevitablemente salgan, porque es que cuando un perrito va cambiando su rutina y deja de salir o deja de compartir ciertos espacios, pues inevitablemente eso nos ayuda a que el perrito también, ellos pueden llegar a sufrir, por ejemplo, de Alzheimer. Entonces, entre más estimulados en ese ambiente estén, mucho mejor para prevenir otros problemas de salud. Otra cosa importante es saber leer y entender el comportamiento de los otros perritos, porque algunas personas en su responsabilidad dicen, a mí me da miedo soltarlo porque me da miedo que otro perro más grande lo lastime. Y entonces muchas veces el perro grande se acerca y es más a olfatearle la colita, a reconocerlo, y en esos casos entonces el perrito no sabe cómo interactuar, se esconde atrás y el tutor puede alzarlo inmediatamente para intentar protegerlo. Cuando un perrito tiene miedo, la recomendación es no lo vamos a regañar, pero tampoco lo vamos a felicitar. Es decir, si él se quiere hacer detrás de nosotros, lo dejamos, pero le es intentar nosotros ser lo más equilibrados posibles y lo más regulados. Y ya en el momento en que nos damos cuenta que el perrito se siente más tranquilo, pues que continúe el paseo o que ya empiece a dejarse olfatear. Pero si al contrario, el perrito se acerca y entonces ustedes ven que a nivel dorsal los pelitos se erizan, que eso se llama piloerección, y que adicionalmente el perro que está acercándose tiene una posición bastante firme, colita levantada, es mejor que retiremos inmediatamente a nuestro perrito porque sí está dando señales de dominancia y sí puede llegar a acarrear en un conflicto. Entonces, la primera tarea es conocer muy bien a nuestras mascotas porque eso nos determina en qué momento tiene miedo, en qué momento está ansioso o en qué momento está agresivo e irritable,
e igual manera extrapolar eso a la relación con los otros perritos para nosotros poder determinar en qué momento se siente incómodo, podemos evitar una situación desagradable o al contrario, podemos permitir que socialicen, que jueguen y que gasten energía. Siempre en los perritos va a ser importante el interactuar con otros perros y con sus amos o con otras personas. Pero ahora vamos a hablar sobre los gatos. Y la especie felina es un mundo muy aparte en este sentido. Y resulta que los gatitos pueden tener en su mayoría un espacio personal mucho más delimitado. Entonces, en un perrito es importante que, en un gatito, perdón, es importante que si es un gatito que vamos a llegar a una casa de visita y no es nuestro gatito, evitemos tener muestras de cariño hasta no conocerlo completamente. No lo alcemos obligado, no nos acerquemos bruscamente, porque para un gatito siempre es mejor que ellos cuando lo vean conveniente se acercan o olfatean o van a vernos desde lejos y ya cuando se sienten en confianza pues se van acercando mucho más para reconocernos. Entonces siempre al gatico hay que esperar a darle su tiempo, a darle su espacio y él verá cuando se acerca y esta regla va muy de la mano con los niños porque para los gatitos los niños pueden a veces hacer muchos ruidos, tener movimientos muy fuertes o a veces acercárseles y tocarlos de manera brusca, sin que obviamente sea a propósito, y eso inevitablemente va a ser una señal de amenaza al gato. Entonces, el gatico al principio puede aguantar, puede tolerar, pero puede generar unas señales que para nosotros pueden pasar desapercibidas, señales como por ejemplo las pupilas se les dilatan muchísimo, los ojos los tienen más abiertos, las orejas a veces se les ponen así de ladito y que son señales muy sutiles, pero que ya el gatito está diciendo no me molestes, no me estoy sintiendo cómodo con la situación y que si nosotros no entendemos esa señal, pues inevitablemente se puede generar un conflicto. Y finalmente, respecto, por ejemplo, a los perritos, pues la misma historia. Si nosotros estamos en un parque o si estamos en un espacio público y es un perrito muy diferente al de nosotros, mejor siempre pedir permiso antes de consentirlo, consultar cómo es su personalidad, porque sin importar la raza, eso ya va muy de cada perrito, no todos los perritos se dejan consentir de personas extrañas y al sentirse amenazados pueden llegar a morderse o defenderse, así sea una raza pues libre de cualquier grupo de peligro. Entonces, básicamente ese era el mensaje acerca de la socialización. Si tienen alguna inquietud, más que todo lo referente a la socialización en los perritos se definen en los primeros 4 meses de vida. Entonces, a veces cuando ya tenemos problemas comportamentales más grandes es más difícil de manejar. Sin embargo, pues la idea es que cuenten con nosotros para que nos cuenten cuáles de pronto son sus dudas sobre el tal manejo o tal protocolo y con mucho gusto estaremos para colaborarles. Muchas gracias a todos. Les presentamos entonces a Michu, que es nuestro gatito, y a Amelia, que es nuestra perrita. Michu nosotros ya lo adoptamos hace 6 años aproximadamente, él es un gatito mayor. Y a Amelia también la adoptamos y ya este diciembre vamos a cumplir 2 años con ella. Entonces vamos a empezar con nuestra sección de preguntas. Pregunten lo que necesiten. Si tienen alguna inquietud con lo que dijimos, si creen que faltó algún tema especial, pues estamos súper atentos ahí para estos últimos minuticos. Los snacks a base de harina de avena son malos. Listo. Todo depende. Lo que pasa es que si tenemos una dieta, por ejemplo, ustedes ya están hablando de una dieta. Perdón, lo paso por acá. Si tenemos una dieta en la que ustedes ya están excluyendo los cereales, pues ingresar un snack basado en avena como primer ingrediente, pues no es lo ideal, ¿sí? De cierta manera es como si estuviéramos perdiendo ahí un poquito la tarea que ya hemos hecho eh, con el alimento. Ahora, si es un snack que tiene una base de ingredientes de origen animal y adicionalmente se apoya en algo de la avena, pues es interesante porque además pues la avena nos puede cumplir esta como una fuente de fibra, nos puede ser pues un carbohidrato de una buena digestibilidad. De hecho, los alimentos a medida que van subiendo su calidad van eliminando primero el maíz y se va conservando algo del arroz y la avena. Entonces, por ese lado
no hay tanto problema con ese tipo de snacks y todo depende también del volumen, ¿no? Hay que ser muy juiciosos con la cantidad. Vamos con otra preguntita, ¿qué es la proteína? ¿Qué proteína es más recomendable? ¿Carne, pescado o huevo? Bueno, acá hay muchas cosas que dependen del caso. Sin embargo, eh, sí es muy evidente que hay casos, por ejemplo, en donde la proteína de pescado, donde el pescado es de mejor digestibilidad con respecto a otro tipo de ingredientes de origen animal. Entonces, la calidad sí es superior, se aprovecha mejor, hay mayor inclusión de omega 3 y omega 6, entonces favorecen no solo a temas de piel, sino a temas de articulaciones, también hasta a temas cognitivos. Entonces, el pescado realmente es una proteína que agrada bastante. La carne de res es bastante palatable, es de muy buena calidad, también se aprovecha muy bien. Es rara de ver, de hecho, en los alimentos que se venden aquí en Colombia. Y el huevo, igual, es una super proteína de origen animal, pero que es raro de verla como único Como ingrediente, ingrediente sí. principal. Entonces, hay algunos rumores de que puede generar inconvenientes, pero la verdad, hasta donde yo sé, no ha habido ningún reporte puntual de que pueda afectar. Así que la pueden seguir viendo en las dietas con un porcentaje específico. Igual tiene muy buenas fuentes de ácidos grasos, de colesteroles, buena fuente de energía. Entonces es un alimento súper rico en muchos nutrientes que es normal verla, de hecho también hasta en snacks. Ahora, yo también considero que la idea es determinar para nuestra mascota cuál es el tipo de proteína más fácil de asimilar. Porque eso pasa como en las personas, y yo pongo un ejemplo muy comúnmente que es el tema de la lactosa. La leche, nacemos tomando leche, tenemos una enzima para digerir la leche, pero llega a cierto punto en donde ese ingrediente particular ya no lo tolera todo el mundo. Lo mismo pasa con el tema de la proteína, y es que la idea es evaluar qué es lo que más se adapta a las necesidades de nuestra mascota y qué es lo que mejor digiere. La siguiente pregunta es, ¿debemos corregir cuando se porta agresivo con otro perro y cómo llamarle la atención? Lo primero es que la idea y lo que hace la recomendación directamente de etología es que cuando nosotros llamamos la atención debe ser más de cambiar un poco y de corregir la conducta más que de regañar. Desafortunadamente es como un instinto que uno tiene. Se portó mal, automáticamente yo lo regaño y le digo, ¿por qué te estás portando así? El tema es que el perrito no está sintiendo que él lo están regañando por ese mal comportamiento, sino que está sintiendo que por culpa de ese perro que le cae mal, lo están regañando. Entonces, cada vez que ve a ese perro, pues automáticamente va a empezar a generar un conflicto porque por ese perro recibe un llamado de atención. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Número uno es leer esa conducta previa a que se porte agresivo. ¿Y qué es previa? Que se empieza a erizar, que empieza a tener una postura de dominancia, que empieza a hacerse más grande. Ahí, antes de que se genere el conflicto, es donde tenemos que evitarlo. Es decir, nos cambiamos de acera, le ponemos a jugar con la pelota, como que le cambiamos el chip inmediatamente. Porque ya una vez se genera el conflicto y él empieza a ladrar o él empieza a mandárselo al otro perrito, pues automáticamente ya no nos va a hacer caso. Y como cada persona reacciona diferente, a veces podemos hablarle muy duro o gritar, y eso en vez de mejorar, peor, porque lo termina de exaltar. Entonces ahí la recomendación es, más que corregir, es evitar, y por eso sí nos toca ver minuto a minuto cuál es el comportamiento de él, para que antes de que se comporte mal lo desviemos, y así ni vamos a quedar nosotros como los malos del paseo por estarlo regañando, y también nos evitamos el conflicto ya directamente con otro perrito. Listo. Otra preguntita. ¿Es verdad que se puede dar de vez en cuando atún en lata, en aceite de oliva, a los peludos? Pues señora Selmira, no es lo ideal. Sí, realmente el enlatado de nosotros tiene un proceso diferente al enlatado de ellos. De hecho, pues nuestro enlatado suele ser muy alto en sal, en sodio. Entonces no es recomendable, más allá de que esté en agua o en aceite de oliva, no es lo ideal. Ya ahorita en el mercado, queda un poquito ligado en la pregunta anterior que se nos hacía, eh, se encuentran en el mercado bastantes alternativas de latas, de hecho monoproteicas, de atún, o latas que vienen mezcladas con atún, o solo salmón, o solo cordero, que de hecho también ese es otro término aparte que, por ejemplo, el pollo es
proteína típica en los alimentos, y cuando hablamos de proteínas hipoalergénicas, ya es donde entramos con el salmón, con el cordero, con el conejo. ¿Qué otras fuentes se me pueden estar escapando? Bueno, estas proteínas, insectos también, que de hecho por ahí están los snacks y alimentos ultra hipoalergénicos, eh, que son esas proteínas diferentes en las que el organismo ha tenido contacto. Entonces, lo ideal, si quieren dar, por ejemplo, atún, compren atún crudo en una pescadería o en otro sitio como snack. Intenten hervirlo, escaldearlo, someterlo a algún proceso térmico fuerte para evitar cierto parásito. De hecho, creo que todos sabemos que el pescado puede llegar a tener una carga parasitaria importante cuando se da crudo. Entonces, lo podemos dar, pero o crudo o en una presentación ya en una latica o en otro alimento. Porque cada vez van a empezar a llegar más alternativas. De hecho, ya hay por ahí algunos rezagos de bisonte, claramente tenemos por ahí venado, pero ya hay muchas alternativas de solo pavo, solo cordero, solo conejo, atún mezclado, bueno, hay muchas opciones. ¿Listo? Eh, Cuéntenos si tienen más preguntitas, alguna otra inquietud. En el tema de alimentación, recuerden que todo está basado en requerimientos, que fue algo que de pronto se nos pasó comentarles. ¿Qué es un requerimiento? Hagamos de cuenta que el gordito tiene diariamente, nosotros hablamos de requerimientos diarios en nutrición y en la zootecnia. Eso quiere decir que para el día X perrito, no sé, caramelo, que anda por ahí, necesite una tanqueada de 20.000, por decirlo así, se los ponemos súper, así en niveles súper básicos. Si caramelo no tiene su tanqueada de 20.000 basada en proteína, en energía, en minerales, en vitaminas, en grasa, en fibra, todo eso, si queda por debajo, el organismo dice, bueno, yo necesito, ¿de dónde saco? Saco de reservas, ya no hay más reservas por ahí, entonces saco de la grasa, ya no hay más por ahí, entonces saco del músculo, entonces ahí es donde nos empiezan a bajar de peso, ¿sí? Que es lo que a veces hay que hacer cuando están gorditos. Pero si resulta que caramelo necesita su tanqueada de 20.000, pero con el concentrado yo lo hice su tanqueada, pero resulta que le empiezo a dar extricas. Y esa tanqueada de 20.000 se termina volviendo en una de 25, en una de 30.000. Entonces esos 5.000, esos 10.000 de más, o esos excesos de calorías, de proteína y demás, normalmente son esas kilocalorías en exceso, se terminan acumulando en grasa. Entonces él llena sus requerimientos, tanquea totalmente y luego el organismo dice, bueno, esto me sobró, ¿qué hago? Entonces el organismo dice, yo me lo guardo porque mañana más tarde no sé si me va a faltar. Entonces lo guarda y es donde empezamos a perder la cintura, a ver algo de barriguita, a volvernos más sedentarios. Eso es acumulativo, como en todo. Y es donde luego hacer bajar de peso es un problema porque de cierta forma hay que hacerlos aguantar un poquito de hambre para que el organismo diga, listo, ya necesitaba 20 pero no me los están dando, entonces me toca con la de 10.000 aguantarme y sacar el resto. Entonces esa es como la base en muchos casos de la nutrición así como por encimita. Si tienen alguna otra pregunta, porfa cuéntenos. Si hay algún tema que no vieron con respecto al tema de snacks. Acuérdense que ya hay snacks basados en carne, basados en carne, hablando de ingredientes de origen animal, entonces tenemos salmón, tenemos cordero, tenemos insectos que ya hay por ahí, fuentes de carbohidratos basadas en yuca, basadas en papa, que se metabolizan mejor. Eh, Hay snacks semi-húmedos, hay snacks tipo galleta. Bueno, hay muchas alternativas que ustedes pueden tener. Otra pregunta es, algunos ejemplos de comida humana que podemos compartir con nuestros peludos, arroz sin sal. Es que cuando nosotros evaluamos como la tabla de ingredientes de los concentrados nos damos cuenta que hay muchos ingredientes que podemos utilizar. Entonces, más que responderte de pronto el ingrediente que podemos usar, que va más enfocado a balancear muy bien la dieta, de decir, esto trae el concentrado o esto trae mi dieta BARF o esto trae mi dieta precocida y aparte le quiero dar esto, también les voy a explicar cuáles son los ingredientes que no podemos utilizar, que es más fácil de responder el contrario de la pregunta. Y es, por ejemplo, la auyama tiene un componente que puede ser tóxico para nuestros perritos
Y pasa muy seguido que muchas personas les dan auyama y nunca les ha pasado nada. Y es que resulta que la auyama en sí no es que sea tóxica, sino que durante el proceso, desde su siembra hasta su cosecha, puede llegar a generar un componente tóxico en donde ese componente es el que puede generar problemas neurológicos en el perrito. Entonces, identificar cuál es la auyama que genera ese componente es casi imposible. Y por eso la recomendación es que no le demos nada de auyama, porque como todo agente tóxico hay unos niveles. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, un perrito se haya comido una chocolatina pequeñita y estamos hablando de un San Bernardo, y otra cosa es que un pincher se haya comido una torta de chocolate. Entonces, hay unos niveles de toxicidad y en ese sentido, ingredientes como la auyama, el chocolate, el aguacate, la cebolla, el ajo y parte de frutos rojos como por ejemplo las uvas, tienen unas características que son tóxicas y que por eso es importante no dárselas. Todo depende mucho también de la cantidad. Yo creo que hoy en día es muy difícil. De hecho, nos pasa mucho con perritos que viven con los abuelitos o que los dejan viviendo sí, con el abuelo. Es bien complicado uno decirles no les dé. Hay que tener cuidado con este tipo de ingredientes, pero también hay que tener precaución es con la cantidad. Por ejemplo, el arroz. Tengan siempre presente que el concentrado se llama concentrado no por sí, solo porque así es el nombre, sino porque es un alimento que en X cantidad tiene un aporte importantísimo. Es un alimento concentrado en nutrientes. Y además de ser concentrado, es balanceado. Entonces, con los 100, 120 gramos, 200 gramos que les diga la tabla o que hayan ido calculando, con eso tienen suficiente. Entonces, si yo voy a dar arroz, yo sé que el arroz es lo que nosotros llamamos comúnmente como una harina, ¿no? Que de hecho, pues en nuestro contexto es otra historia, pero es un alimento que aporta carbohidratos de una manera importante. Entonces, si yo le voy a dar arrocito, pues hombre, o le bajo un poquito a la comida, o al otro día hacemos un poco de dieta, o ese día salimos a caminar un poquito. Entonces, tienen que ir viendo qué le están dando, porque pues es diferente darle carne, o darle por ejemplo el atún, a darle arroz, donde el balance es totalmente distinto. Entonces hay que ser muy juiciosos con todo lo que vamos extra a la dieta con respecto a las cantidades. Otra pregunta y es, para un perrito de raza pequeña de 3 años, ¿es recomendable alimentarlo 3 veces al día o ya solo 2 veces al día? Mira que la idea es entre menos ayuno mejor. Siempre me parece que más que a veces la misma raza, si las personas pueden darles las 3 comidas a los perritos de por vida, eso les va a ayudar significativamente. Si por temas de trabajo, de su rutina, no es viable, no pasa nada. Entonces, para la persona que le da las 3 comidas al día, como nosotros, desayuno, almuerzo y cena, es el ideal porque no generamos un ayuno tan prolongado y porque un perrito, ya puntual para tu inquietud, un perrito de talla pequeña suelen ser perritos mucho más activos, más enérgicos, entonces sí tienen un metabolismo más rápido y pueden tener bajonazos de glucosa fácilmente. Entonces, que siga comiendo 3 veces al día, así ya cumplió el año, no tiene ninguna contraindicación. Y para los perritos que están acostumbrados a comer 2 veces al día por el tema de la rutina del tutor, en esos casos se recomienda que entre la cena y el desayuno no vayamos a pasar más de 12 horas. Algunas veces hemos encontrado que les dan, por ejemplo, el desayuno a las 9 de la mañana y la cena se las dan a las 2 de la tarde. Y claro, de 2 de la tarde a 9 de la mañana es un ayuno muy largo que al principio no se va a manifestar, pero que a largo plazo, después de 3 años de estar manejando esa dieta, sí podemos generar cambios de gastritis. Entonces, si les queda viable por rutina y lo pueden hacer toda la vida el perrito, las 3 comidas siempre van a ser la mejor alternativa. Si por temas de trabajo o de rutina pues del día a día es imposible, entonces intentar que sean lo más cercano a un espacio de 12 horas. Si es que en razas pequeñas es difícil porque es estómago pequeño y metabolismo rápido. Entonces, si lo pueden hacer, buenísimo. Pasa en perros grandes donde el metabolismo es súper lento. Entonces, pero también depende mucho de cada caso. Nos preguntan por acá si se le puede dar yogurt o lácteos al gato. Digamos que la excusa, por decirlo así, para dar un yogurt en la dieta son los probióticos. Entonces,
Para evitarnos los chascos, porque digamos que yo te puedo decir sí, dáselos, pero fácilmente a tu gato puede que no le siente bien, como puede, también pasa con el perro. Entonces se da muchos, en estos días se da yogur normal o yogur griego, pero el tema de la lactosa es un tiro al aire, por decirlo así. Entonces dependerá mucho de cada organismo, de que se vaya acostumbrando. Entonces no puedo dar de golpe 2 cucharadas, sino que tengo que ir poco a poco introduciéndole a la dieta y al organismo y presentándole algo nuevo. Por eso es que cuando hacemos cambio de alimento, pues hacemos transiciones lentas, porque ellos no son como nosotros que podemos ir de un solo golpe mandarnos cualquier cosa diferente. Ahora, si el tema son probióticos, hay muchas alternativas. Hay productos comerciales con nombres específicos que se llaman Probiodog, hay otro que se llama Fortiflora, hay otro que se llama Organiu, que son, uno, específicos para ellos, entonces que tienen las bacterias, que esos son los probióticos, que tienen las bacterias específicas para ellos y que está garantizado que sí llegan al intestino, que sí cumplen una función, que es el Lactobacillus faecium, que sí llega y sí cumple una función y que son los de ellos, ¿sí? Entonces, en ese principio, pues es mejor buscar algo específico, algo que de pronto nos da como la idea de que es muy natural y todo, pero que llega al estómago. Y además estamos hablando de estómagos de carnívoros, que son estómagos muy ácidos y se pierde. Y de pronto si nos exponemos a una intolerancia, a una indiscreción, perdón. Entonces, lo mejor, busquen productos especiales, productos específicos. Si quieren irlo probando, pruébenlo de a poquiticos. Y recomendablemente que sea para, en el caso más que todo de jóvenes, en perritos mayores o en gatos mayores no es lo recomendable, porque inevitablemente ya duraron muchos años generando una flora intestinal para una alimentación en donde a veces el yogur, por más que sea lo más natural posible, no lo va a tolerar bien, teniendo en cuenta que ni los gatos ni los perros tienen la enzima que degrada la lactosa. Entonces, por eso es donde algunos perritos la toman y no les pasa nada. Y lo mismo, pues, el mito común de ver a los gatitos que les ofrecen la leche y pues divinamente. Pero realmente, como no tienen la lactosa, sí tiene que ofrecerse en pequeñas cantidades y ojalá que sea más en pacientes jóvenes para irlo tanteando y para ir mirando qué tanto lo puede asimilar. Es que hoy en día el tema de los probióticos ha avanzado tanto que ya hablamos de prebióticos, de probióticos y posbióticos. Es decir, la comida, el microorganismo y el resultado del, de lo que hace el microorganismo. Entonces ya estamos llegando a un punto en donde ya vamos a puntos específicos y necesitamos tal bacteria, tal probiótico, es el Faecium el que les funciona, es el Lactobacillus tal. Entonces a veces no solamente es la percepción de es que doy probióticos y ya, sino también hay que entender si vale la pena exponernos por un probiótico que probablemente no va a cumplir ninguna función. Ahora, el aporte de proteína lo puedes obtener fácilmente con otra fuente que no esté acompañada de la lactosa. Bueno, nos quedan 4 minuticos. Cuéntenos si les gustó el formato, si les ha gustado pues, el material que les hemos compartido, si les gustó el horario, el día y el horario. Eh, Compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Saben que en Nutrivet estamos súper pendientes. Recuerden que está Nutrivet 122 45 37 en el Batán. Y Belmira Pet Shop, que fue nuestro primer punto en el centro comercial Belmira Plaza, calle 147A28, interior 8. Ese es meramente venta de producto, pero en ambos puntos pues tenemos la misma opción de las asesorías, de las propuestas nutricionales. Entonces estamos súper atentos en lo que ustedes necesiten. Tienen esas dos opciones, estas dos sedes. Y nada, quedamos súper pendientes, de verdad. Cuéntenos, yo creo que el live va a quedar guardadito unos días. Y también luego lo vamos a montar en el YouTube y vamos a ir sacando trocitos también para que puedan ir viendo lo esencial. Y bueno, si no hay más duditas, nos volvemos a ver yo creo que en un mes, si todo se presta para hacerlo. Y vamos por ahí con otro temita que es también bien importante. Entonces, si quieren ver otros temas, escríbanlos, cuéntenos un WhatsApp, acá mismo un mensaje por interno y vamos evaluando esa opción de mirar esas alternativas. Bueno, mil gracias de verdad por estar con nosotros en la noche. Muchas gracias, que estén muy bien, que descansen. Chao, cuídense.